Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Por cuarta ocasión, los ministros de Ambiente, Interior, Defensa y Turismo no comparecieron ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional para dar información sobre el proyecto inmobiliario Eco Olón 1. ¿Por qué no cumplen los ministros con los procesos de fiscalización y control político del legislativo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tenemos el gusto de que nos acompañe el ministro de Turismo, Niels Olsen. Ministro, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando en FM Mundo. Ministro, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional advirtió con iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Estado, Sade Fritzi, Mónica Palencia, Giancarlo Lofredo y usted, Niels Olsen, por no comparecer por cuarta ocasión ante la mesa legislativa para informar sobre los detalles de este proyecto inmobiliario. Así es. Bueno, el Ministerio de Gobierno, junto a los diferentes ministros que han sido convocados a esta comisión, enviaron toda la información que la comisión solicitaba. Del Ministerio de Turismo lo hemos enviado en 2 ocasiones. Y fue la ministra Sade que presentó ante el Pleno la explicación del proyecto inmobiliario que estaba en discusión. Desde el Ministerio de Turismo hemos declarado 10 destinos entre el 2023 y el 2024 en todo el país. Y entre esos está Olón, Montañita, que lo estaremos declarando en las próximas semanas, el Centro Histórico de La Tacunga, Salinas de Guaranda, el Centro Histórico de Riobamba, el Centro Histórico de Cuenca, entre otras cosas. Aquí mi cuestionamiento para la presidenta de la comisión es por qué no está cuestionando, por ejemplo, alcaldes de la Revolución Ciudadana, donde por muchísimo tiempo no han invertido en Montañita, en la planta de tratamiento, en el alcantarillado, que desde el Ministerio de Turismo, que a pesar que no es competencia del Ministerio de Turismo, en gobierno anterior estuve gestionando con el BEDE para que le entregue los recursos a la alcaldesa de Santa Elena y que le pueda entregar los recursos para que pueda invertir en mejorar los servicios básicos para Montañita. Aquí hay un doble discurso claramente. ¿Y esa es la razón por la que consideran que no deben presentarse a la Asamblea? No, definitivamente no. Este segundo tema que te comento es simplemente un cuestionamiento que yo le hago a la presidenta de la Comisión de la Asamblea. La razón por la cual yo no asistí y los otros ministros tampoco es porque entregamos toda la información por escrito y segundo, se designó a la ministra de Ambiente, Sade Fritzi, para ante el Pleno poder dar las explicaciones como gobierno del proyecto inmobiliario en mención. A mí lo que me compete era dar las explicaciones de por qué se declaró Olón Rincón Mágico. Aquí te la doy a ti, Giselle, y a todos los que nos escuchan. Rincón definitivamente es un rincón mágico. Con la población, con la comunidad turística, llevamos trabajando esto por 1 año y medio aproximadamente y lo logramos realizar en el mes de marzo, mucho antes de que se vuelva este tema polémico. ¿Cómo puede el Ministerio de Turismo hacerse responsable por promocionar destinos y que el día de mañana pase algo y se me cuestione y me pregunten y me culpen a mí de cualquier tema? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero más allá, ministro, de los discursos políticos y si la oposición ocupó o no este caso en su favor para dañar al gobierno, ¿no deberían los ministros cumplir con los procesos de fiscalización y control político? Porque es parte de sus funciones, ¿no? Claro, 100%. Y por eso que he presentado toda la información a la Comisión de Gobiernos Autónomos por escrito y se designó a una ministra para que vaya a dar la explicación como grupo, como gobierno, y que ya lo hizo ante el Pleno. Y si la comisión quiere proceder con el juicio político, pues que tenga lo que tenga que hacer, que lo haga. Yo no le tengo miedo a absolutamente nada. Yo he hecho lo correcto. Ministro, vamos con el tema de la ley económica urgente de turismo, ley que fue aprobada en marzo de 2024, ¿no? Y que usted anunció que muy pronto va a entrar en el registro oficial y que eso va a aumentar la competitividad y activar la economía en el Ecuador. Sin embargo, ¿por qué se ha tardado tanto la elaboración del reglamento para que esta ley pues se presente? Porque se presentó como económica urgente, ¿no? Y se demoró, se está demorando el fue la quinta
esta ley presentada por el presidente Noboa como económica urgente, donde yo con el sector turístico y todos los ecuatorianos creíamos que iba a ser aprobada con mayoría absoluta. Y oh sorpresa, uno de los partidos políticos que votó en contra de la Ley Económica Urgente de Turismo, una ley completamente necesaria para mejorar el desarrollo turístico del país, fue justamente ¿quién? Adivine, la Revolución Ciudadana otra vez. Y algunos miembros de la Revolución Ciudadana asambleístas tuvieron problemas por haber votado a favor de la ley. Y lo cual les agradecí personalmente y respeto y valoro la madurez política que tienen de dejar a un lado cualquier diferencia política para poder construir la política pública que el Ecuador y que la industria de turismo necesita. Ahora, el reglamento, ¿por qué se demora? Estamos efectivamente 35 días aproximadamente atrasados. Estamos haciendo un buen trabajo con los diferentes ministerios porque aquí hay ciertos artículos que no son expresamente relacionados con la industria de turismo, pero al final del día tienen algún impacto en nuestro sector y dependemos de otras industrias para poder presentar, de otros ministerios para presentar sus propuestas de artículos. Creo que los próximos 5 o 8 días ya debe estar publicado el reglamento de la Ley Económica Urgente de Turismo. ¿Y cuáles son justamente las medidas que regulará el reglamento? Tenemos varios frentes. Para poder resumírtelos, tenemos el frente de promoción, segundo, el alivio financiero y la competitividad. Arrancando, Gisela, con el frente de promoción, la industria de turismo, el Ministerio de Turismo ha trabajado con un presupuesto en los últimos 10 años entre $500,000 a $7 millones anuales para la inversión en promocionar el destino Ecuador. Países como Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, trabajan con presupuestos superiores a los $40 millones. Ahora la pregunta es, ¿cuánto recauda en tasas el Ministerio de Turismo? Alrededor de 60-70 millones de dólares anuales por las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. No es justo y no es competitivo que el Ministerio de Turismo o el Ecuador solo tenga un presupuesto entre 7 y 8 millones entre este año y el próximo para promocionar el país, sobre todo en estos momentos que necesitamos contrarrestar toda la información o prensa negativa que nuestro país ha recibido y que ahora más que nunca necesitamos contarle al mundo lo maravilloso que es nuestro país. Entonces, con la Ley Económica Urgente de Turismo creamos el artículo de la creación del Fondo de Promoción para que sea el Ministerio de Turismo el responsable y el administrador de los fondos que se recaudan a través de nuestras propias tasas. Eso quiere decir que el presupuesto del Ministerio de Turismo a partir del próximo año debe incrementarse al menos a $20 millones. ¿Por qué no 60, 70, que es lo que recaudamos? Porque estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer una política pública responsable y que no genere un impacto fuerte para la economía, para las arcas fiscales. Entonces, la asignación de estos recursos será entregada al Ministerio de Turismo de manera progresiva. Eso con el frente de promoción. Luego tenemos... Pero en el tema de, por ejemplo, de los incentivos tributarios, ¿ya se tiene un camino claro de cómo implementarlos en el sector? Correcto. Ahora pasemos al tema de competitividad, que son los incentivos tributarios. Y aquí quiero dar 3 ejemplos. Son varios los que están dentro de esta ley, pero solo nos vamos a enfocar en 3. El primero, la exoneración al pago del impuesto a la renta para inversiones en el sector turístico superiores a $100,000. Eso es uno de los incentivos más generosos y agresivos de toda la región de Latinoamérica. Ese artículo ya está vigente y ya está operativo. Y hay varias empresas que están aplicando a este incentivo tributario. Segundo, que está en el reglamento y se va a habilitar una vez que se publique el reglamento, es para las empresas promotoras de eventos. El presidente Noboa, en la Ley Económica Urgente de Turismo, propuso que la retención a los espectáculos públicos, a los pagos al exterior, sea el 0%. Recuerda que hasta hace poco era el 25%. Es decir, si había que pagarle a un artista como Luis Miguel o cualquier artista que se te venga a la mente $1,000, el empresario tenía que pagar $1,000 al artista en otro país y luego retener el 25% para pagarle el impuesto a la renta. Es decir, $2.500. Perdón, $250 en este ejemplo de $1,000. Ahora, a pesar de que el presidente propuso que sea 0%, la Asamblea
los partidos opositores dijeron, no, eso es muy generoso con las promotoras y los eventos grandes, que sea el 15%. Cuando le preguntas por qué el 15%, simplemente porque quiero que sea el 15%, lo cual no hubo madurez política al momento de tomar esa decisión para volver a la industria de turismo en una mucho más competitiva y al país en comparación con países como Colombia, Perú, República Dominicana, que no tienen esos tributos para los espectáculos públicos. Y luego, claro, la ciudadanía está preguntando por qué no está viniendo Paul McCartney a tocar a Ecuador, por qué no viene Taylor Swift, etcétera. Y porque van a Perú, a Colombia. Exactamente. Entonces, cuando uno trata de generar la política pública necesaria para volvernos más competitivos, tienes la oposición con su inmadurez política haciendo oposición. Ahora, uno de los temas que usted comentó también antes es el tema de la promoción, ¿no? De que Ecuador como un punto turístico hay que promocionarlo, se está trabajando en eso también, la ley va también a contribuir en esto, pero justo antes de sentarnos a conversar, usted me dijo qué difícil que es en este país con las noticias que se generan todos los días sacar adelante al turismo, ¿no? Justamente, ¿cómo podemos contrarrestar con promoción temas como el asesinato de un turista que se defendió de un asalto en la zona costera del país, ese tipo de cosas que nos afectan tanto al turismo? Definitivamente, y como antes de empezar la reunión, efectivamente te dije que participar en la industria de turismo en el Ecuador en ciertas ocasiones es de valientes. Yo estoy muy orgulloso de los empresarios, emprendedores del sector turístico porque han mostrado resiliencia tras resiliencia. Cuando yo ingresé al Ministerio de Turismo, estábamos recién empezando con la vacunación, que priorizamos la vacunación al sector turístico para devolver la confianza de los ecuatorianos y los turistas internacionales. Fuimos uno de los primeros países vacunados, dando prioridad al sector turístico. Luego hemos pasado por fenómenos naturales, manifestaciones políticas, inestabilidad política, la guerra declarada al narcoterrorismo, que es una decisión acertada del presidente y ampliamente respaldada por los ecuatorianos, porque sabemos que esta curita había que sacarla de un solo golpe. Ahora, ¿cómo promocionamos al país? Justamente con mucho más agresividad, con mayor innovación y con mayor creatividad. Todos los países tienen sus propios problemas y cada país lo tiene que manejar a su propia manera. Nosotros como ecuatorianos estamos pasando por un problema bastante sensible porque es la guerra ante el narcoterrorismo, pero eso no quiere decir que el Ecuador tiene que dejar de promocionarse. Al contrario, es en estos momentos que más fuerte se rema para poder sacar adelante a nuestro sector. Empezamos con Fitur, con una excelente participación del presidente Noboa con los Reyes de España en la inauguración de IFEMA Fitur, que es el evento de turismo más importante y grande del mercado iberoamericano, que el Ecuador fue galardonado como el mejor stand. Seguimos con ITV Berlín. Estamos en este momento participando con 25 empresarios turísticos del Ecuador en Panamá en el evento FIEXPO, que es el evento más importante para el segmento MICE, que es el segmento de eventos, congresos, corporativos, etcétera. Estamos por empezar la contratación de la campaña de promoción internacional, que prometo que va a ser una campaña espectacular y marcará un antes y un después en la comunicación de promoción turística de un país, y también con la contratación de un relacionista público para nuestros mercados priorizados, para que nos ayude a difundir todas las noticias lindas que tiene nuestro país. Eso es importante, ¿no? Más noticias positivas que también nos alienten a los ecuatorianos. Es difícil en este contexto, pero bueno, la promoción del país tiene que seguir, quedarse. Ahora, por ejemplo, hablábamos de los artistas que vienen al país, que lamentablemente no se lo pudo poner cero a ese impuesto, sino que se quedó en el 15%. Pero también hay otro tema. Hay artistas que justamente no llegan al país porque tenemos ciudades en las que son consideradas como una de las más violentas de la región. Por ejemplo, habían artistas que iban a venir al concurso de Miss Universo Ecuador, prefirieron no venir, se decía, porque tenían miedo de llegar a una ciudad tan conflictiva. Sin embargo, el evento se dio con total tranquilidad, ¿no? Bueno, claro, como tú lo has dicho, el evento se llevó a cabo con total tranquilidad. ¿Cómo contrarrestamos esa comunicación? Exactamente, yo no quiero tapar el sol con un dedo. Definitivamente tenemos un problema, pero muchas veces hay titulares amarillistas de medios nacionales y también de medios internacionales. Esa es mi percepción. ¿Cómo se lo contrarresta? Con información positiva, contratando a buenos relacionistas públicos, participando en los eventos internacionales, invitando a medios internacionales a recorrer el país, invitando a tour operadores y agentes internacionales a que vengan a ver por sus propios ojos lo que está pasando en el Ecuador. Y con esto te comparto dos experiencias súper cortitas. La primera, hace un mes fuimos anfitriones de 250 agentes de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá y de otros países que son priorizados para nosotros,
y también prensa internacional aquí en la mitad del mundo, porque fue un evento entre el Ministerio de Turismo, el gobierno del presidente Noboa y Quito Turismo, que es para promocionar el turismo de aventura. Este evento lo llevamos luchando como Ministerio de Turismo hace 1 año y medio, 2 años más o menos, para convertirnos en país anfitrión. Lo logramos y salió espectacular. Y luego, hace 3 semanas, participamos en el evento Emotions, que es todos los años en Buenos Aires, donde el Ecuador fue anfitrión de una cena para 250 agentes, donde les contamos de manera directa qué es lo que está pasando en Ecuador de manera transparente. El Ecuador sigue siendo un destino seguro para turistas internacionales. No hay cifras extraordinarias del histórico ante atentados o situaciones complejas dirigidas hacia turistas. Sin embargo, las cifras de muertes violentas siguen siendo altas y eso también preocupa al exterior. Fuera del tema de si hay o no hay noticias amarillistas que se van al extranjero y cruzan las fronteras y nos dejan mal, las cifras de muertes violentas siguen siendo altas para 100% siguen siendo altas, y el presidente Noboa, creo que como ecuatorianos somos testigos de que está tomando las decisiones difíciles pero correctas para devolver la seguridad a todos los ecuatorianos. Ministro, yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Gisela. Nos acompañó Niels Olsen, ministro de Turismo. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.